Si estás viendo este video es porque alguna vez escuchaste hablar sobre Words.com. Según un artículo publicado en el año 2020 por el sitio El Cierre Digital, Words.com fue el precursor en la década de los 90 de otros simuladores como Second Life o los Sims, pero cayó en el olvido con el paso del tiempo ante otros videojuegos de mundo abierto a nivel online. Sin embargo, el misterio sigue rodeando Words.com, y según cuenta la leyenda, esta red, que aún conserva sus texturas de 1995, es utilizada por usuarios de manera semi-clandestina, e incluso podría ser utilizada por sectas, para hacer rituales o para captar adeptos. Bueno, basta de desinformación, ahora vamos a hablar en serio. Hola, soy Buti, usuaria regular de Words y reina de la hidratación. ¿Ya tomaste agua hoy? Si no lo hiciste, es momento. ¿Ya? Ok, ahora empecemos. Al menos 5 youtubers en español han hablado sobre esta plataforma online que existe desde mediados de los 90. Ya vimos las locas teorías de Yoshimitsu Kalion, Tross, Pachik, Infogames y Jordi Wild. Pero ¿qué secretos guarda Words realmente? Spoiler alert, ninguno. En este video y los siguientes vamos a recorrer mundos y hablar directamente con los usuarios más conocidos y buscados de Words.com para darles la oportunidad de contar su lado de la historia y conocer la verdad detrás de este espacio virtual y su dedicada comunidad. Pero antes de las entrevistas y recorridos, me gustaría contarles algunos rumores y un poco de información al respecto. He trabajado en conjunto con Wirla para ofrecerles una introducción lo más objetiva y sobre todo bien investigada posible, con información exacta y real. Si querían ser engañados, pueden ir a ver cualquier otro canal en YouTube. Desde un culto hasta mundos ilegales, uso de drogas y mundos para adultos. Lo hemos oído todo. Vamos a aclarar algunas cosas. Cualquier persona que está en Words sabe los muchos rumores y conceptos erróneos acerca de ello. Si estuviste en Words por un tiempo, probablemente hayas oído algunas cosas locas, y sabrás que no son reales, pero se siguen propagando de todas formas. Tenés suerte, ya que este video va a dar una explicación de todas esas mentiras que están circulando. Número 1. No, mentira, no lo voy a hacer de esta forma. El culto. El rumor que probablemente más se haya extendido es que hay un culto en Words. Es además lo más molesto con lo que deben tratar, y el rumor se hizo popular gracias a youtubers intentando hacer clickbait. No hay pruebas de un culto, y cualquier información acerca de ello ha derivado enteramente de una falta de contexto. La explicación acerca del culto es bastante simple. Cuando Words fue llevado por primera vez hasta el tablón X de 4chan, trajo varios usuarios que terminaron por quedarse. Debido a la naturaleza oscura y vacía de Words en general y sus gráficos de baja calidad, les permitió trolear y asustar a nuevos usuarios. El culto fue un chiste de aquel momento, y aunque uno de varios, fue el que ganó mayor atención, ya que a partir de ello, no solo existen hilos en 4chan acerca del tema, sino que también hay un blog aún disponible hablando acerca de ello, lo que nos lleva al motivo del por qué aún debemos lidiar con esta acusación completamente falsa. Nexalis es una persona normal, que terminó ganando fama gracias a su periodo de troleos. No es líder de ningún culto ni nada parecido. Sería una idea terrible tener un culto en un programa como este, y continuaremos hablando de ello para explicar el porqué. No adoramos a nadie ni cosa similar, fue simplemente un grupo de usuarios divirtiéndose en aquel momento. Actividades ilegales. He escuchado un montón de conversación acerca de actividades relacionadas a un mercado negro en Words.com y déjenme decirle lo tonto que es. Solo porque se ve oscuro y es viejo, no significa que la gente lo ignore o no le preste atención. Todo en Words.com se guarda en logs o archivos de texto, desde los chats que envías hasta los mundos donde vas. Están los archivos del servidor. Sería una cosa muy tonta hacer algún tipo de actividad criminal ahí. Sería lo mismo que tener un cartel en la puerta de tu casa que diga «vendemos drogas». Mundos ilegales. Este es un término más general utilizado para, básicamente, mundos malos. Como muchos saben, los mundos creados en Words.com necesitan ser hosteados en un servidor online que pueda ser explorado por otros usuarios. Esto, en teoría, le podría permitir a los usuarios con malas intenciones causar problemas, pero la pregunta es, ¿por qué? No habría ningún tipo de ganancia al hacer esto en Words. Shaper, la herramienta de Words para construir, no es una herramienta fácil de aprender a usar, y sería un esfuerzo desperdiciado si no lo va a ver mucha gente. Al mismo tiempo,
En algún momento alguien lo encontraría y llevaría un arresto, ya que para tener un servidor web funcional donde alojar esos mundos es necesaria información personal del propietario. No tendría ningún sentido hacer algo ilegal en words.com. No podrías ni conseguir un mundo en la Deep Web. No tiene respaldo. Más allá de esto, ningún contenido ilegal ha sido encontrado o reportado alguna vez por algún usuario. No se ha escuchado o visto reporte alguno, solo rumores. Mundos con contenido para adultos. Esto usualmente se acopla con la idea de mundos ilegales, y los usuarios nuevos siempre hablan de eso, pero no es ilegal. No vas a caer en alguna lista de vigilancia solo por buscar ese contenido, a menos que seas un verdadero asqueroso. Words es público, quiero decir, puedes simplemente hacer una cuenta, ¿verdad? En algún punto alguien va a querer crear algo explícito, y no podemos culparlo por ello. Así que por supuesto, en algún momento va a haber algún que otro mundo con ese contenido, y se sabe de la existencia de algunos. No hay motivos para esconderlos, pero usualmente se mantienen en privado, porque no queremos niños llegando a ellos o youtubers utilizándolos como clickbait. Ahora, vamos a una pregunta importante. ¿Por qué? Estamos en 2021, ya no necesitas ver pechos con forma de polígono. ¿Por qué estarías buscando eso en un viejo programa de chat? Ahora existen juegos hiperrealistas por todos lados y un montón de imágenes y videos de alta calidad para que no tengas que maravillarte frente a unos píxeles. No tiene sentido preocuparse por estos mundos. ¿Qué vas a hacer si los encontrás? ¿Cuál es el plan? Si tenés la edad suficiente, ve a un sitio para adultos normal. La sala Mugshots. Ay, sí, la infame sala Mugshots. Mugshots es un mundo creado por Gimli, donde se muestran varias imágenes enviadas por usuarios al lado de su nombre de usuario. Era una forma de saber con quién estabas hablando sin ser tan invasivo en su momento. Mientras que el anonimato era algo bueno en aquel entonces, algunas personas realmente apreciaban Words y los usuarios, y enviar una foto era una forma de compartir una conexión virtual con otros. Hay otros mundos como Mugshots, ya que era algo que comúnmente hacían quienes construían mundos, solo que no son tan comunes de encontrar. Mugshots es el más popular y tiene casi 100 cuartos para visitar, siendo uno de los pocos que continúan disponibles. ¿Dónde está el malentendido? En decir que Mugshots está lleno de imágenes robadas de la gente. Es completamente tonto, lo sé, pero eso es lo que se dice. Si tenés un cerebro que funcione, vas a anotar en la primera habitación una dirección de email y las reglas para hacer tu envío. Las imágenes que se suben a Mugshots son de personas que lo han solicitado voluntariamente. No hay nada robado o no autorizado allí. Como ven, muchos de los rumores o secretos que escuchan son solo eventos que fueron sacados de contexto, que fueron malinterpretados para crear algo más grande, de simples troleos que implicaban un culto a personas que no leen el primer cuarto en Mugshots y piensan que los están doxeando. Si pensás las cosas con lógica, vas a ver que todo es bastante tonto. Solo somos un grupo de gente obsesionada con una sala de chat vieja, y nos estamos divirtiendo. ¿A quién o quiénes les gustaría que entreviste para el próximo video? ¿Y qué preguntas quisieran hacer? Deje sus ideas en los comentarios. Nos vemos pronto.